Sentía el bolígrafo pesado en la mano. Me quedé mirando el documento, luego la cara de suficiencia de mi marido al otro lado de la mesa. Fírmalo, dijo, o me aseguraré de que este divorcio se alargue durante años. Firmé. Dejé las llaves junto a los papeles y salí de mi ático sin mirar atrás. A la mañana siguiente, su abogado lo llamó gritando: «¿Tienes idea de lo que le acabas de permitir hacer? Pero déjame que te lleve de vuelta al origen de todo esto». Conocí a Marcas en una gala benéfica en el centro de Seattle hace 6 años. Tenía 32 años, recién ascendido arquitecto jefe en Morrison Design Group, y me sentía en la cima del mundo. Se acercó a mí cerca de la mesa de la subasta silenciosa con una sonrisa encantadora y un traje a medida, hablando de su revolucionaria startup tecnológica que iba a cambiar la industria de la construcción. Mirando atrás, debería haber notado las señales de alerta. La forma en que mencionaba nombres constantemente, las respuestas vagas cuando le preguntaba por su producto, el hecho de que siempre insistía en dividir la cuenta porque la igualdad importa. Aunque luego supe que sus tarjetas de crédito estaban al límite, pero me sentía sola. Había pasado mis 20 construyendo mi carrera, trabajando 80 horas a la semana, sacrificando relaciones por ascensos. Marcas me hizo sentir vista, me preguntó cómo me había ido el día, recordó mi vino favorito, apareció en mi oficina con el almuerzo cuando me olvidé de comer. Nos casamos después, 18 meses de noviazgo. Mi madre, que Dios la tenga en su gloria, había fallecido 2 años antes, pero me dejó 3 cosas que significaban todo para mí: su reloj Cartier Vintage de los años 50, su colección de acuarelas originales que había creado a lo largo de su vida y una carta manuscrita que me decía que nunca dejara que nadie me apagara la luz. Guardaba el reloj en un lugar seguro de mi habitación. Las pinturas colgaban por todo nuestro ático y la carta se quedó en mi mesita de noche, un recordatorio de quién era y de dónde venía. El primer año de matrimonio fue bueno. Marcus, Emasuma, fue atento, comprensivo, siempre hablando de su próxima gran aventura. No me importaba cubrir nuestros gastos mientras él hacía despegar su empresa. Al fin y al cabo, las sociedades requieren sacrificio, ¿no? El segundo año, su startup fracasó. Los inversores se retiraron. Culpó al mercado, al momento oportuno, a su antiguo socio. Lo abracé mientras lloraba y le dije que lo resolveríamos juntos. Pagué los $30.0 de deuda que había acumulado sin decírmelo. El tercero fundó otra empresa y luego otra. Cada una requirió capital inicial que siempre en cada uno se derrumbó en cuestión de meses. Mientras tanto, me ascendieron a socia de mi firma. Ganaba $300.0 al año. Marcas ponía excusas. En el 4.º año dejó de fingir que trabajaba. Trabajó en campos de golf, organizaba almuerzos de negocios que duraban hasta la cena. Se compró ropa de diseñador porque necesitaba parecer exitoso para tener éxito. Debería haberme ido entonces, pero seguía oyendo la voz de mi madre diciéndome que el matrimonio requería paciencia, que los buenos hombres a veces necesitan tiempo para encontrar su camino. Entonces encontré los mensajes de texto. Era martes por la noche. Márquez había dejado su teléfono en la encimera de la cocina mientras se duchaba. Apareció una notificación de alguien llamada Sofía Chun con un emoji de corazón junto a su nombre. «¡Qué ganas de verte mañana, cariño! Ponte esa camisa que te compré». Me temblaban las manos mientras revisaba la conversación. 6 meses de te amo y eres la única que me entiende. Y en cuanto consiga
mi parte del divorcio. ¿Estaremos listos para la vida? Sofía Uchun, la busqué. Instagram influencer, 200.0 seguidores, contenido de estilo de vida y en sus publicaciones recientes. Vi el reloj Cartier de mi madre en su muñeca. El reloj de mi madre, el que creía haber perdido hacía 3 meses. Quería quería tirar su teléfono por la ventana, quería sacarlo de la ducha y exigirle respuestas. En cambio, tomé capturas de pantalla, las reenvié a mi correo electrónico y dejé el teléfono exactamente donde lo había dejado. Esa noche, mientras Marcus dormía a mi lado como si nada pasara, me quedé despierta planeando. Pensé en los cuadros de mi madre que aún colgaban en nuestras paredes. Pensé en el acuerdo prenupcial que Marcus me había convencido de romper en nuestro primer aniversario, porque ahora somos pareja. No necesitamos barreras legales entre nosotros. Pensé en los 5 años que había pasado apoyando a este hombre que planeaba activamente quedarse con la mitad de todo lo que había construido. A la mañana siguiente, llamé a mi compañera de cuarto de la universidad. Helen Park se había convertido en una de las abogadas de derecho familiar más respetadas del estado de Washington. No habíamos hablado durante meses, pero contestó al segundo timbre. Necesito ayuda, dije, y necesito discreción. Nos vimos en su oficina esa tarde. Todo. Los mensajes de texto, los registros financieros que demostraban que Marcus no había aportado nada a nuestra casa en 4 años, el acuerdo prenupcial que me había obligado a destruir, las fotos del reloj de mi madre en la muñeca de Sofía. Helen se recostó en su silla. La cuestión es la siguiente. Elena, sin ese acuerdo prenupcial, él podría reclamar la mitad de todo, incluyendo los bienes que aportaste al matrimonio si se han mezclado. Pero llevo 15 años haciendo esto y he aprendido que la mejor defensa es hacer creer a tu oponente que ya ha ganado. ¿Qué quieres decir? Sonrió. Vamos a dejar que Marcus crea que te ha engañado, y cuando se dé cuenta de lo que realmente pasó, será demasiado tarde. Durante los siguientes 6 meses, Helen y yo trabajamos en secreto. Transferí el ático a un fideicomiso revocable en vida, registrándolo como mi propiedad separada, ya que lo había comprado 3 años. Antes de conocer a Marcus con el dinero de la herencia de mi madre, la transacción quedó sepultada en papeleo que Marcus nunca se molestó en leer. Reestructuré mi propiedad en la empresa de diseño, asegurándome de que mi participación en la sociedad estuviera legalmente protegida como propiedad, separada a través de una serie de enmiendas técnicas que mis socios aprobaron con gusto. Documenté cada gasto que Marcus había hecho en mis tarjetas de crédito, cada inversión que había financiado en sus negocios fallidos, cada pieza de joyería que había tomado prestada para dársela a otra persona, y lo más importante, instalé cámaras de seguridad por todo el ático camufladas como detectores de humo. Washington es un estado con consentimiento bipartidista para la grabación de audio, así que me aseguré de que solo grabaran vídeo. Pero con video era suficiente. Las imágenes mostraban a Marcus y Sofía en mi casa mientras yo trabajaba. Los mostraban revisando mi armario, mi joyero, mis archivos personales. Aparecían a Sofía probándose los pendientes de mi madre, riéndose de cómo yo nunca me daría cuenta de que los había perdido. Los mostraban empaquetando 3 cuadros de mi madre y llevándolos al coche de Sofía. El día que descubrí que faltaban esos cuadros, casi me derrumbo. Llegué a casa y encontré huecos en las paredes donde habían estado colgados los cuadros. De mi madre, durante años, la ahumé a Marcus intentando mantener la voz firme. ¿Has visto los cuadros de mi madre, los del salón? Ay, esas cosas viejas las doné
para despejar un poco la pared. Eran deprimentes de todas formas, andónalos. Se los había dado a su amante y los había llamado deprimentes. Mi madre se había pasado décadas creando esos cuadros. Valían quizás unos cuantos miles de dólares para un tasador, pero para mí eran invaluables. Eran sus manos, su visión, su amor hecho visible. Me encerré en el baño y lloré en silencio durante una hora. Luego me sequé los ojos, me volví a maquillar y continué con el plan. Helen había preparado un documento especial para que Marcas lo firmara. A primera vista, parecía un acuerdo básico que reconocía la división de bienes menores durante nuestro periodo de separación. Escondida en el lenguaje legal había una cláusula en la que Marcas reconocía recibir una compensación completa y definitiva por cualquier reclamación sobre bienes adquiridos durante el matrimonio. El truco estaba en conseguir que lo firmara sin leerlo con atención. Por suerte, Marcas nunca había leído nada con atención en su vida. Hace 3 semanas vino a mí con sus propias exigencias. Había consultado a un abogado, uno de los que menos le gustaban, que probablemente le había dicho que tenía derecho a la mitad de todo. Quiero el ático, anunció durante la cena, y la mitad de tu participación en la sociedad y la manutención conyugal mensual hasta que me recupere. Fingí discutir, fingí llorar. Le hice creer que había ganado. Bien, dije finalmente, con la voz quebrada de forma convincente. Pero primero necesito que firmes este reconocimiento de nuestra división de activos. Mi abogado dice que es solo una formalidad. Marcas apenas echó un vistazo a los papeles antes de firmar. Estaba demasiado ocupado enviando mensajes a Sofía sobre su próxima celebración de la victoria. Eso nos lleva de vuelta al punto de partida. El documento que firmé hace 3 días, el que parecía indicar que entregaba el ático, en realidad estaba firmando una escritura de renuncia de derechos que no tenía efecto legal porque el ático ya estaba protegido en mi fideicomiso. La escritura no tenía sentido, pero Marcas no lo sabía. Tampoco sabía del documento que había firmado, el que reconocía que había recibido la indemnización completa y renunciaba a futuras reclamaciones. A la mañana siguiente de mi salida, Marcas se despertó en lo que creía que ahora era su ático. Intentó hacer café, pero el sistema de domótica ya no reconocía su voz. Le había quitado el acceso la noche anterior. Intentó llamar a la administración del edificio para anular el sistema, pero su nombre no figuraba en los documentos de propiedad. Nunca lo había sido en el fideicomiso. Era el dueño del ático. Yo era el único fideicomisario. Intentó irse a tomar un café a otro sitio, pero su Tesla no arrancaba. Estaba registrado a mi nombre, pagado con mi dinero, y lo había desactivado remotamente a través de la aplicación. Intentó llamar a un Uber, pero sus tarjetas de crédito estaban vinculadas a mi cuenta. Todas fueron rechazadas. Intentó llamar a Sofía para que lo recogiera, pero no contestaba. Estaba demasiado ocupada lidiando con el departamento de policía de Seattle, que había llegado a su apartamento con una orden judicial para buscar objetos robados. Las grabaciones de seguridad la mostraban claramente sacando los cuadros de mi madre de mi casa. Helen había presentado una denuncia policial el día anterior y el fiscal del condado de King estaba muy interesado en presentar cargos contra una influencer de Instagram con antecedentes documentados de haber recibido objetos robados de un marido infiel. Encontraron todo en el apartamento de Sofía, en el reloj Cartier de mi madre, sus pendientes de perla, el anillo de esmeraldas que había pertenecido a mi abuela y los 3 cuadros aún en sus marcos originales, apoyados contra la pared del dormitorio de Sofía como trofeos. Sofía fue acusada de posesión de propiedad robada
y conspiración para cometer robo. Su carrera como influencer, basada en contenido de estilo de vida de lujo, comenzó a desmoronarse de inmediato. A las marcas no les gusta asociarse con presuntos delincuentes. Sus 200.0 seguidores vieron en directo cómo su imagen, cuidadosamente cuidada, se desmoronaba. Márquez, mientras tanto, recibió la documentación en el ático que ya no le pertenecía. Helen había presentado una demanda civil por apropiación indebida de bienes, enriquecimiento injusto y fraude. Exigíamos el valor total de cada objeto que había robado y entregado a su amante, más una indemnización por daños y perjuicios. Su abogado de confianza revisó los documentos que Márquez había firmado durante los últimos 6 meses y, al parecer, perdió la cabeza. Fue entonces cuando Márquez recibió la llamada que mencioné al principio. Su propio abogado le reprendía por renunciar a sus derechos sin leer la letra pequeña. ¿Le había jugado una mala pasada, supuestamente? El abogado le dijo: todos los documentos que firmaste estaban diseñados para tenderte una trampa. No tienes derecho al ático ni a su negocio, y ahora eres responsable de robo y fraude. ¿Cómo no lo viste venir? Márquez me llamó 17 veces ese día. No contesté. En cambio, me senté en una suite del Four Seasons con una copa de champán, contemplando el horizonte de Seattle a través de los ventanales. Helen me llamaba con actualizaciones cada pocas horas. La policía había recuperado todas las pertenencias. Sofía había quedado en libertad bajo fianza, pero enfrentaba cargos graves. El caso civil de Márquez le iba a costar todo lo que tenía, que no era mucho, pero lo perseguiría durante años. Hay una cosa más, dijo Helen Shu. Abogado intenta anular los documentos que firmó Márquez, alegando coacción o fraude por tu parte. Me reí insuerte con eso. Todos los documentos fueron presenciados, notariados y revisados por un abogado independiente. Márquez decidió no leerlos. No es mi problema. Exactamente, su moción será denegada. Saldrás de esto con todo lo que tenías antes de conocerlo, más los daños y perjuicios, y la satisfacción de verlo explicarle a un juez por qué le dio a su amante las reliquias familiares de su esposa. El divorcio se formalizó 6 semanas después. Márquez no recibió nada, menos que nada en realidad, porque el tribunal le ordenó pagar la restitución por los objetos que había robado, vendido o regalado a lo largo de los años. Un jogo de té de plata que pertenecía a mi abuela, libros de la colección de mi padre, pequeñas cosas que se había llevado, pensando que no me daría cuenta o que no me importaría. Sofía se declaró culpable de un cargo reducido y recibió libertad condicional más servicio comunitario. Tuvo que devolver todo lo que había recibido de Márquez y emitir una disculpa pública. Su carrera como influencer nunca se recuperó. Lo último que supe de ella era que trabajaba en el mostrador de cosméticos de una tienda departamental, muy lejos del estilo de vida lujoso que había presumido en línea. Márquez regresó a vivir con su madre en Spokane, sin ático, sin Tesla, sin ropa de diseñador, solo un hombre que se acercaba a los 45 sin carrera, sin ahorros y con una reputación que lo perseguiría en cada búsqueda de Google por el resto de su vida. Algunos podrían pensar que fui cruel, que debería haberme divorciado de él y haber seguido adelante, asumir mis pérdidas y comenzar de cero. Pero esas personas no han tomado la mano de su madre moribunda, ni le han prometido proteger su legado. No han visto a una desconocida usar las joyas de su abuela en Instagram. No han escuchado a su esposo describir las obras de arte, familiares invaluables como deprimentes. No fui cruel,
Fui minuciosa. La semana pasada volví a colgar los cuadros de mi madre en el ático. Guardé su reloj Cartier en la caja fuerte de mi habitación junto a su carta, que todavía leo cuando necesito fuerzas. Me senté en mi sala, rodeada de todo lo que ella me había dado, y finalmente me permití sentir el dolor que había pospuesto durante meses. Lloré por el matrimonio que creía tener. Lloré por los años que había desperdiciado con alguien que nunca me mereció. Lloré por mi madre, que habría descubierto a Marcas de inmediato si hubiera estado viva para conocerlo. Y luego me sequé los ojos, me serví una copa de vino y brindé por la habitación vacía. Por los nuevos comienzos, dije, y por no dejar que nadie apagara mi luz. El ático estaba en silencio, la ciudad brillaba abajo, y por primera vez en 6 años volví a sentirme yo misma. Mi madre siempre decía que la verdad siempre sale a la luz, que los mentirosos y los infieles acaban enfrentándose a su propio reflejo. Decía que las mujeres fuertes no buscan venganza, simplemente eliminan los obstáculos y dejan que el karma haga su trabajo. Yo no busqué venganza, simplemente dejé de proteger a Marcas de las consecuencias de sus decisiones, dejé de encubrirlo, de pagar por él, de fingir que no me daba cuenta cuando faltaban cosas, dejé de ser su red de seguridad y sin mí para sostenerlo, cayó. Algunas noches me pregunto si podría haber hecho las cosas de otra manera. Si lo hubiera confrontado por Sofía el día que encontré esos mensajes, ¿habrían terminado mejor las cosas? ¿Habríamos tenido una conversación honesta sobre lo que había salido mal en nuestro matrimonio? Pero entonces recuerdo cómo se reía con ella por haberme robado, cómo decía que las pinturas de mi madre eran deprimentes, cómo planeaba quedarse con la mitad de todo lo que había construido sin aportar nada más que mentiras durante 5 años. No hubo una conversación honesta con Marca, solo hubo una extracción. Como extirpar un tumor antes de que se extienda. Helen y yo seguimos almorzando una vez al mes. Se ha convertido en algo más que mi abogada. Me recuerda que las mujeres que conocemos a los 20, cuando todas luchamos y soñamos, a veces se convierten en quienes nos salvan a los 40. ¿Sabes qué es lo mejor? Dijo que en nuestro último almuerzo, su propio abogado lo llamó idiota en el tribunal. Dijo que nunca había visto a un cliente tan completamente superado por su cónyuge. O juez se rió, sonreí no porque disfrutara de la humillación de Marcas, sino porque validaba lo que siempre había sabido. No era la esposa ingenua que él creía que era la mujer que había construido una carrera, conseguido una sociedad y comprado un ático antes de conocerlo. Era la hija de mi madre y no nos rompemos fácilmente. Si estás viendo esto y ves fragmentos de tu propia historia en la mía, quiero que sepas algo. Documenta todo, busca un buen abogado y nunca dejes que nadie te haga sentir que pides demasiado queriendo quedarse con lo que es tuyo. Mi esposo se creía la persona más inteligente. Pensó que una sonrisa encantadora y falsas promesas serían suficientes para quitarme todo lo que había logrado con tanto esfuerzo. Sí, equivocó. Y ahora, cada mañana, me despierto en mi ático. Preparo mi café en mi cocina inteligente que solo responde a mi voz y miro los cuadros de mi madre en las paredes que me pertenecen a mí y solo a mí. Eso no es venganza, es justicia. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario y cuéntame qué habrías hecho en mi situación. ¿Habrías confrontado a Marcas inmediatamente? ¿Te habrías marchado y le habrías dejado tener lo que quisiera? Y si has pasado por algo similar, quiero que sepas que no estás sola. Somos más de las que crees.
Mujeres que amaron demasiado, confiaron con demasiada facilidad y tuvieron que aprender a las malas que algunas personas no merecen nuestra lealtad. Pero esto es lo que yo he aprendido. La misma fuerza que nos hace leales a las personas equivocadas también puede hacernos imparables cuando finalmente la redirigimos hacia nosotros mismos. Mi madre lo sabía, me crió para que también lo supiera. Y ahora por fin lo estoy viviendo. Gracias por escuchar mi historia. Les habla Elena desde Seattle, donde por fin ha parado de llover y el sol entra por mis ventanas, iluminando los cuadros que regresaron a casa donde pertenecen.